batallas que tiene todo creyente, que tenemos cada uno de nosotros, que tiene la iglesia, es la batalla de no amoldarnos y conformarnos a las cosas de este mundo. Podemos suponer que el mundo es más o menos como un molde y que siempre está arrastrándonos e intentando que nosotros tomemos la misma forma del mundo. La forma de aquellas cosas que para el mundo son normales, pero están claramente especificadas en su palabra y nosotros como creyentes debemos saber que estas cosas no agradan a Dios y que Dios nos ha llamado a vivir una vida limpia, pura y santa. En la cultura en la que vivimos el día de hoy, la gente puede libremente escoger el sexo que quiera tener. De hecho, los niños son el principal blanco de estas ideologías, enseñándoles que ellos desde muy pequeños pueden decidir sobre sus propios cuerpos y sobre lo que ellos quieren ser. Vivimos en una cultura donde no casarse está de moda. Los jóvenes el día de hoy están, como dicen por ahí, arrejuntándose, están simplemente uniéndose, pero no quieren tomar la responsabilidad y el mandamiento que Dios nos da, que es amarnos. Porque quizá ellos piensan que es mucho más práctico, porque no tienen el compromiso de amar hasta que la muerte los separe, sino hasta que simplemente nos sintamos enamorados, como dice la gente, ¿no? Entonces, el joven dice, bueno, ¿qué te parece, mi amor, si nos unimos y si somos compatibles, entonces seguimos adelante? Si no somos compatibles, pues simplemente cada uno toma su rumbo y nos vamos a otro lugar. Cierta parte de una canción dice, yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Y la gente del mundo, hermanos, tiene su propia filosofía y su propia forma de razonar aquellas cosas que ya Dios ha establecido en su palabra, especialmente para su iglesia. Lo cierto, hermanos, es que muchas veces la influencia de la cultura ha acechado a la iglesia. Está siempre persiguiendo a la iglesia de tal forma que la iglesia caiga en sus lazos y en su trampa. Y la iglesia de Corinto, que estamos estudiando y estamos analizando el día de hoy, no era la excepción. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando les habla en este capítulo, les dice, ustedes están envanecidos. Yo no sé, hermanos, qué ha pasado con ustedes. Les he predicado el evangelio. Ustedes han sido santificados, han sido llamados al reino de Dios, pero el día de hoy ustedes están envanecidos. En otras palabras, les está diciendo, ustedes están muy inflados. Están demasiado orgullosos y muy inflados. El tema que hemos titulado al mensaje del día de hoy es un poco de levadura leuda toda la masa. Miren ustedes esa imagen allí. Un poco de levadura leuda toda la masa del pan. O podríamos decirlo, un poco de levadura infla toda la masa. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5, a lo cual vamos a dar lectura al versículo número 1. Miren lo que dice. Abramos nuestras Biblias. Versículo número 1. Una de las ventajas de predicar expositivamente, de predicar capítulo por capítulo, es que los predicadores o los pastores tenemos que hablar sobre temas
que quizá de otra manera no los hubiéramos escogido. Pero así nosotros tenemos la bendición y también la obligación de predicar todo el consejo de Dios. Mire lo que dice el capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Fornicación. Miren ustedes, este era el pecado que estaba abundando en la iglesia de Corinto. Y dice, y es tanto así, esta fornicación, miren ustedes, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, es sorprendente las cosas que están pasando en la iglesia, tanto así que los de afuera ni siquiera a ellos se les acusa o se les escucha que hacen estas cosas. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia del Señor exista este tipo de prácticas? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren ustedes, la inmoralidad sexual se había introducido en la iglesia y había hecho que la iglesia, como una masa, se meta en el molde de aquellas cosas que contaminan a cualquier ser humano. Para ellos, esta práctica se había normalizado en la iglesia. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo en el versículo 1 menciona tanto así que ustedes están caminando en total oposición a los principios del reino de Dios. ¿En qué momento ustedes han visto inmoralidad en nuestro ejemplo? Su pecado era más escandaloso, era más detestable en comparación a lo que hacían los gentiles. Miren ustedes, hermanos. Y quisiera explicar en esta mañana lo que significa esta palabra que se repite varias veces en el versículo 1, fornicación. En principio, la palabra fornicación se refería a la práctica de la prostitución. Es decir, cada vez que se hablaba de porneia, que es la palabra en griego, porneia, que significa fornicación, que está transliterada a nuestro idioma, significaba prostitución. Pero a lo largo del tiempo, luego esta palabra fue tomando el sentido de promiscuidad sexual en todas las formas, en todo el sentido de la palabra. En aquel tiempo, los turistas que venían de otras partes y visitaban Corinto no podían perderse de conocer el templo de una diosa muy famosa para los griegos, la diosa Afrodita. Todo el mundo quería visitar ese templo. Este templo se dice que aproximadamente contaba con 1000 sacerdotisas que prestaban sus servicios sexuales y que prometían que cada vez que alguien pagara sus servicios y haga uso de estos servicios, la diosa Afrodita iba a llenarle de mucha suerte y bendición. Entonces los turistas y también los que vivían en esta ciudad, para que la diosa Afrodita los bendiga y les dé mucha suerte en los negocios y en todas las cosas que ellos iban a hacer, entonces ellos se acercaban al templo y pagaban un servicio. De manera que en Corinto había una práctica muy común llamada la prostitución sagrada. Imagínense ustedes, la prostitución sagrada. Obviamente, esto traía mucho dinero al templo y también a los que administraban el templo. Ahora vamos al versículo 2. Mire lo que dice.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, hermanos, en lugar de que los hermanos de la iglesia, iglesia de Corinto, se sintieran más bien entristecidos y avergonzados, incómodos totalmente por esta situación, todo lo contrario, más bien ellos habían abrazado y acogido a aquel que estaba viviendo en inmoralidad sexual. Ellos no lo reprendieron, ellos no lo disciplinaron como debían de haber hecho, todo lo contrario, lo abrazaron y lo acogieron con tal de demostrarle el amor cristiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? No lo disciplinemos. ¿Cómo vamos a disciplinar a una persona que ha fallado, que ha pecado? Nosotros estamos llamados a mostrarle el amor, pastor. ¿Cómo lo vamos a disciplinar? Queridos hermanos, quizá hasta podía participar con normalidad en la iglesia, como si fuera un creyente más del reino de Dios. El día de hoy es muy común, hermanos, ver que a las iglesias en poco les importa la disciplina. De tal forma que uno puede vivir como uno quiera, uno puede estar arrejuntado con su pareja, uno puede estar teniendo prácticas vergonzosas y puede participar de la alabanza, puede tocar la batería, puede tocar el piano, puede tocar el bajo, puede servir en cualquier área de la iglesia, puede cenar, tomar la Santa Cena sin ningún problema, porque en nuestra iglesia no somos perfectos. No sé si ustedes han escuchado esas iglesias que dicen, no somos perfectos, o no se admiten perfectos. No sé si ustedes han visto que es muy común ahora este término, no se admiten perfectos. Simplemente con el fin de no disciplinar. Y como vivimos bajo la gracia de Dios, entonces podemos vivir como queramos. Dios igual nos ama, Dios ama al pecador, Dios aborrece el pecado, pero igual sigue amando al pecador. Así que vivamos como queramos, dicen. ¿Por cuánto tiempo este hombre habría seguido dentro de la iglesia en esas condiciones? Desde que Pablo fue informado por medio de una carta, porque lo que pasaba era que cuando había una situación en las iglesias, algún hermano o algún grupo de hermanos que se oponía rotundamente a estos comportamientos o a estas cosas, escribían una carta e informaban al apóstol Pablo o a los líderes. Básicamente es como ahora que nosotros tenemos la Iglesia Nacional. Ustedes saben que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tiene un cuerpo de pastores que lidera a nivel nacional. Y ellos son los encargados de supervisar que todas las cosas en las iglesias estén funcionando bien. Entonces, más o menos sería como si la iglesia de Antioquía escriba una carta informando que el pastor Mario aquí está pastoreando en inmoralidad sexual, se divorció de su esposa y sigue pastoreando, es arrogante, es autoritario, le grita a los hermanos, hace lo que le da la gana y aquí viva la fiesta. Entonces un grupo de hermanos de la iglesia de Antioquía escribe una carta y la envía al cuerpo de pastores que está supervisando. De la misma forma, en esta comunidad había un grupo de hermanos que se oponía a estas cosas y escribe una carta y la manda. Claro que el día de hoy es mucho más fácil comunicarse. Tenemos los correos electrónicos, tenemos WhatsApp, tenemos la oficina de la Iglesia Nacional que queda básicamente aquí cerca. Pero en aquella época, para que una carta llegue a donde estaba uno de estos líderes, en este caso el apóstol Pablo, podía calcularse que se demoraba más o menos unos 3 meses.
Entonces, cuando Pablo es informado sobre este asunto, ya más o menos habían pasado 3 meses. Y cuando Pablo escribe la carta, calculen más o menos cuánto tiempo Pablo se demoraría escribiendo la carta. ¿Cuántos de nosotros estamos transcribiendo la carta? Yo ya voy por el capítulo 5, no sé ustedes. Pero es tedioso, ¿no? Hay que escribir despacio, tranquilo. Estoy practicando mi caligrafía yo ahorita. Tengo letra de doctor. Aunque no soy doctor, pero tengo letra de doctor. ¿Y cuánto tiempo Pablo se demoraría en escribir todos estos 16 capítulos de 1 Corintios? Entonces, miren, súmenle, 3 meses. Digamos que Pablo se demoró unos 3, 4 días, una semana, no sé. Ahora sumen el tiempo que demoró la carta de enviarla, el apóstol Pablo, ahora a la iglesia de los Corintios de vuelta, hasta que el burrito la lleve y las personas lleven esa correspondencia. Podrían haber pasado entre 5 o 6 meses, hermanos. Y cuando esta carta llega a la iglesia de Corinto y la leen en público, aquel perverso todavía seguía en medio de ellos. Aquel pecador a quien ellos le habían demostrado el amor cristiano. Porque uno por ser condescendiente con aquellos que no quieren apartarse del pecado, uno puede decir, no, es que debemos mostrarle el amor cristiano. No le digamos nada, dejémoslo así como está. De todas maneras, pues, el Señor lo juzgará. Hay gente que puede pensar así, pero no es así. Vamos a ver cuál era la actitud que debía tomar la iglesia en este caso. El apóstol Pablo se indigna porque la inmoralidad sexual estaba siendo normalizada dentro de una iglesia a donde él había cimentado la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo en el capítulo 3 había dicho, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y sobre ese fundamento otro viene y sobreedifica. Entonces viene Pablo, viene Apolos, viene Cefas y así sucesivamente los líderes y los maestros iban sobreedificando en la iglesia. Pero a él le dolía tanto que habiendo puesto el fundamento correcto, a Cristo como fundamento de esa iglesia, ellos estaban normalizando. Miren lo que dice el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, Pablo no estaba ahí, pero presente en espíritu, mi corazón está con ustedes y ustedes saben cómo yo soy. Ya como presente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículo 3, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué cosa? He condenado. He condenado, he juzgado, sé lo que se tiene que hacer con aquella persona. He juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros entre nosotros decimos, bueno, no tenemos que juzgar a las personas, ¿no? Porque eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. Queridos hermanos, en la iglesia del Señor nosotros debemos juzgar el pecado. Nosotros debemos estar atentos que nuestra iglesia pueda caminar en toda santidad, en toda ortodoxia con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Según lo que vemos en el versículo 3, nosotros, hermanos, tenemos la libertad de que cuando vemos a una persona que desea persistir en alguna práctica pecaminosa, en alguna actitud de pecado, nosotros debemos, hermanos, llamarle la atención tal como la palabra de Dios lo indica. Esta persona, si no se quiere apartar de su pecado, debe ser puesta en disciplina. Cuando una persona que dice ser miembro de una iglesia no quiere apartarse de su pecado, debe ser puesta en disciplina.
no importa el cargo que ocupe. Puede ser el que toca el piano fielmente en la iglesia, pero no lo pongamos en disciplina, porque si lo ponemos en disciplina, ¿quién va a tocar la música? Dicen. Puede ser todo el grupo de alabanza que esté participando de pecados, pero ¿y si los disciplinados, quién toca la alabanza en la iglesia? Puede ser la maestra de escuela dominical que es fiel y siempre está ahí con los niños, pero si la disciplinamos, no tenemos otra maestra. Y así sucesivamente, hermanos. No importa el cargo que tenemos, puede ser el pastor el que está incurriendo en alguna falta y se le está llamando la atención para que se aparte de su pecado. El pastor debe ser disciplinado. Si yo el día de mañana, hermanos, incurro en algún pecado, incurro en alguna falta que claramente la palabra de Dios determine como pecado, yo debo ser disciplinado. De hecho, si ustedes revisan los reglamentos y los estatutos de la Iglesia Nacional, gracias a Dios, en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tenemos todas estas cosas. Los pastores tienen un segmento donde si ellos incurren en alguna falta, serán disciplinados por el cuerpo de pastores de la Iglesia Nacional. Según la falta que cometa, tendrá su disciplina. Todos, hermanos, debemos someternos a la disciplina que la iglesia determine por causa del pecado. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. El apóstol Pablo ya había juzgado a este hombre. Y aunque la disciplina parezca algo un poco malo, algo un poco sin misericordia, hermanos, la disciplina demuestra, miren lo que les voy a decir. La disciplina demuestra que la iglesia tiene en alta estima agradar a Dios antes que a los hombres. Porque uno puede decir, no, es que si disciplino a esa persona, ¿cómo me va a mirar después? Ya se va a resentir conmigo, ¿no? Es que si disciplinamos a este hermano, se nos va a ir de la iglesia y no queremos perder miembros. Más bien queremos ganar, queremos que la iglesia esté llena. Queremos que todo el mundo esté contento en la iglesia y se vengan a gozar en la presencia del Señor. Pero la disciplina demuestra que la iglesia tiene en alta estima agradar a Dios antes que a los hombres, porque uno podría decir, ¿cómo voy a disciplinar a ese hermano si él nos ha ayudado mucho económicamente? O si él es quien financia la fiestita de fin de año de la iglesia, ¿no? Si lo disciplinamos, ya no vamos a tener la fiestita, comemos rico, comemos bastante, ¿no? La disciplina demuestra que a la iglesia le importa el destino del pecador. Miren, interesante. La disciplina demuestra que a la iglesia le importa el destino del pecador. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, lo único que estás demostrando es que no te importa el destino de ellos. Cuando tú no pones en primer lugar los principios de Dios para la disciplina en el hogar de los hijos y antes que escuchar a los principios de Dios, escuchas a lo que dicen los psicólogos modernos el día de hoy, al niño no hay que disciplinarlo, al niño no hay que tocarlo porque eso le daña la autoestima. Y que después vamos a generar una baja autoestima en el muchacho, pobrecito. No, ya no, ahora hay técnicas más modernas para poder criar a los niños. Cuando tú reemplazas y tienes en mayor estima la sabiduría de este mundo antes que la sabiduría de Dios, entonces las cosas no van a marchar en el rumbo en que Dios quiere que marchen en tu vida. No habrá bendición. Cuando nosotros, hermanos, no disciplinamos a uno de los hermanos que está en alguna falta o en algún error, lo que estamos demostrando es que no nos importa su destino. Sigue así, que no pasa nada. Camina, sigue caminando así. Que al final de los tiempos igual todos nos encontraremos allá arriba. No es así. La disciplina demuestra que a la iglesia le importa el destino del pecador, que si no se arrepiente va
camino directo al infierno. Así es, hermanos. Ellos debían actuar en el nombre de Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren. No era en el nombre de Pablo, no en el nombre de Apolos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ellos en el nombre del Señor tenían que juzgar ese caso, como si el mismo Cristo estuviera ahí gobernando. Tal cual. Versículo 5. El tal sea, ¿qué cosa? Entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren esa frase, ¿no? Bastante que llama la atención. El ser entregado a Satanás. ¿Cuántos de nosotros aquí, cuántas veces en la iglesia alguien ha sido entregado a Satanás? Casi nunca, ¿no? Porque muchas veces no hablamos de estas cosas. Cuando un miembro de la iglesia no quería arrepentirse de su pecado, cuando una persona se había acercado a él, cuando la iglesia le había hecho ver su error y esta persona no quería arrepentirse de su pecado, había que tomar un procedimiento específico con él. Había que disciplinarlo. Y esta disciplina consistía en dejar de reprenderlo, es decir, en dejar de insistir que él deje lo malo, porque ya había demostrado que no quería apartarse del pecado. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas que les hablamos y les hablamos y estamos ahí, les hablamos, pero no quieren apartarse del pecado? Entonces, cuando una persona quería insistir, persistir en esta actitud, había que reprenderlo, por un lado, y quitarlo de la membresía de la iglesia. ¡Uy, qué duro! No seamos tan duros, pastor. No le apliquemos algo así tan severo. Había que reprenderlo y quitarlo de la membresía de la iglesia. Pastor, ¿pero dónde dice eso que había que quitarlo? A ver, susténteme bíblicamente. ¿Dónde dice que había que quitarlo de la iglesia? Mire lo que dice el versículo 13, la parte B, la segunda parte. Quitad, pues, ¿a quién? A ese perverso, ¿de quién? De entre vosotros. Había que quitarlo de la membresía. Literalmente se le cerraba las puertas de la iglesia y se lo entregaba a Satanás. Eso hacía la iglesia primitiva. No, hermano, tú no puedes entrar aquí. Se lo quitaba de en medio. Se lo entregaba a Satanás. Ahora, ¿qué significa esto de que se lo entregaba a Satanás? Se lo consideraba como un total incrédulo. Sea lo que él diga, sea lo que él piense, se lo consideraba como un total incrédulo para que él luego, por su actitud y su falta de obediencia y reverencia a Dios, se sujete al ataque del diablo. El pecado, queridos hermanos, tiene muchas consecuencias dolorosas y destructivas. El pecado nunca va a ser una bendición para nosotros, aunque nosotros pensemos que podríamos salirnos con la nuestra, ¿no? No es así. Pero había la esperanza de que esta persona, por medio de esta actitud que la iglesia demostraba hacia él, había la esperanza de que por todo lo que iba a pasar luego, a causa de alejarse de Dios y persistir en su pecado, pueda
arrepentirse en algún momento. Entonces la iglesia lo dejaba, lo quitaba de la membresía, lo quitaba de en medio de ellos, pero tenían la esperanza que en algún momento, quizá, por el dolor de la consecuencia de sus acciones, sea salvo en el día del Señor. En las palabras del Señor Jesucristo, vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Estamos leyendo la carta de Pablo. El mismo Dios que se encarnó, inspiró a Pablo para dejarnos esta bendición. Mateo capítulo 18, versículo 15, miren lo que dice. ¿Todos lo tienen? Por tanto, si tu hermano peca contra ti o peca simplemente, hay una versión que es un poco más literal y dice, si tu hermano peca, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Miren ustedes, no dejes que siga pecando. No lo dejes sentirse confortable con su pecado. Repréndele tú, estando solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Miren, hay restauración rápida, pronto. Si tu hermano te dice, oye Mario, de verdad estoy mal. Si esa persona tuviera la actitud de decir, ¿sabes qué, Mario? Tienes toda la razón, en la palabra de Dios tú me has enseñado lo que estoy haciendo mal. Me arrepiento y no lo volveré a hacer. Has ganado a tu hermano. No hay necesidad de mayor cosa. Lo has ganado porque se ha arrepentido. Pero si no te oyere, ¿qué hay que hacer? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oye a ti, entonces, a ver, vamos a llamar a la hermana Jenny y vamos a llamar a la hermana Diana. Vamos, hermanas, acompáñenme. Vamos a hablar con un hermano que está pecando y quiero que él sepa que nos importa su vida, nos importa su proceder espiritual, su futuro espiritual y tenemos que hablar con él. Vamos. O vamos a llamar a los diáconos. A ver, hermano Andrés, véngase para acá. Y hermana Clarita, vámonos a visitar a esta hermana que está actuando incorrecta. Vamos a establecer un precedente. No me quiso escuchar a mí, entonces nos vamos con los diáconos. ¿Qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí en el púlpito. Queridos hermanos, he hablado personalmente con Juanito. No quiere cambiar su actitud. Me fui con los diáconos a su casa a hablar con ellos para que quede constancia de que estamos preocupándonos por su vida espiritual, pero él no quiere, él quiere persistir en el pecado. No se va a apartar, ya nos dijo que no lo iba a hacer. ¿Qué dice aquí? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, es decir, no le importa que ahora toda la iglesia sabe lo que él está haciendo y que la iglesia está demandando que él se aparte de su pecado, tenle por qué. ¿Sigue siendo un hermano en la fe? No. Él no es un hermano en la fe. No es un hermano en Cristo. Miren ustedes el proceso y la evidencia que puede surgir cuando se sigue este procedimiento. Tenle por gentil y publicano. Queridos hermanos, la primera cosa que hemos aprendido de este capítulo que estamos avanzando es que a la iglesia de Corinto le faltaba carácter espiritual. No tenían carácter para poder tomar este tipo de decisiones. Pablo le dice, yo ya he juzgado. No sé por qué no lo hicieron ustedes, pero yo ya lo juzgué, ya sé lo que hay que hacer. Hay que entregarlo a Satanás. No tenían carácter espiritual porque estaban envanecidos. Su mente estaba inflada. Y la segunda cosa que nosotros encontramos en este pasaje, queridos hermanos, es que una pizca de pecado, miren la pizca de levadura allí.
una pizca de pecado basta para afectar a toda la iglesia. Si nosotros, hermanos, permitimos un poquito de pecado aquí, un poquito de pecado allá, un poquito de pecado más allá, todo esto va a terminar en una infección en la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces las infecciones son causadas por microorganismos tan pequeñitos, pero uno se siente a morir? La razón más importante por la que ellos no debían permitir el pecado en sus vidas, ni en la iglesia, era el alto costo de su salvación. El alto costo de lo que Cristo hizo en sus vidas. Volvamos a 1 Corintios, vea el versículo 6. ¿Qué dice? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Queridos hermanos, si ellos permitían que lo podrido se establezca en esa iglesia, que el pecado se normalice en la iglesia, simplemente por temor a los hombres, al que dirán, lo que iba a pasar es que todo el cuerpo del Señor sería afectado a causa del mal ejemplo que estaban dando a las demás iglesias de Dios entre los gentiles. Mira, la iglesia de Corinto ha recibido el evangelio y mira cómo están viviendo. Quizás los más débiles podrían decir, bueno, pues si ellos viven así, nosotros también. Pablo igual no dice nada. Versículos 7 y 8, mire lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué cosa? Una masa distinta, una masa totalmente nueva que luzca de una forma original, no inflada. Sin levadura como sois, ustedes, su esencia es una masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, tengan en consideración que Cristo murió por ustedes y por su sacrificio ustedes son perdonados y tienen vida eterna. Si ya estas cosas han sucedido en ustedes, ¿por qué van a menospreciar y despreciar y pisotear el sacrificio de Cristo? Y mire lo que dice aquí, el apóstol Pablo hace una analogía, es decir, utiliza una ilustración. Considerando la Pascua judía con la celebración de la nueva Pascua de los creyentes. La Pascua judía consistía en hacer una especie de celebración con panes sin levadura, es decir, con panes que no estén afectados por la levadura. Y consistía en tomar a un cordero sin mancha y sacrificarlo. Lo que ellos debían hacer era hacer lo mismo, pero de una manera distinta, de una manera más espiritual. Ellos debían caminar sin pecado, es decir, tomar panes sin levadura, ser panes sin levadura, vivir sin pecado, vivir ligeros. Hermanos, cuando nosotros vivimos sin pecado, y estamos a cuenta con Dios, porque todos pecamos. La Biblia dice que todo el que confiese su pecado, todo el que confiesa delante del Señor su pecado, alcanzará misericordia. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, de toda condenación. Ellos debían celebrar la vida cristiana sin ídolos y sin ningún peso de pecado, porque Cristo ya había pagado por su libertad. Si Cristo ya pagó por nuestra libertad, hermanos, no nos sujetemos nuevamente al yugo de esclavitud. No le digamos al pecado, pecado, aquí están mis manos, nuevamente átame. No, vivamos celebrando la Pascua. Porque Cristo, que es vuestra Pascua, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 7. Queridos hermanos, otra cosa que afecta a la iglesia cuando no se corrige el pecado
es que el pecado rompe no solamente nuestra verdadera comunión con Dios, el pecado rompe nuestra comunión los unos con los otros. Entonces, una iglesia que normaliza el pecado, una iglesia que permite el pecado allí, terminará simplemente deshaciéndose, dividiéndose. Porque el pecado nos afecta a cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Estamos terminando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren. No erréis, no se equivoquen, no se confundan, no se enorgullezcan de estas cosas. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pensado que nosotros podemos vivir como queramos, igual la gracia del Señor está con nosotros y nos encontraremos en el cielo? Miren, cuando la gracia del Señor cae sobre la vida de una persona, lo primero que actúa sobre esa persona es una regeneración. De tal forma que esa persona ya no acepta las prácticas antiguas. La levadura vieja, no, ahora la rechaza. Si bien es cierto, todavía es tentado por algunas cosas. Si bien es cierto, todavía su carne como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios, hermanos, tenemos la ayuda y la regeneración del Señor en nuestra vida para irnos apartando del pecado. Yo he visto cómo el Señor me ha ayudado a mí a ser cada vez más santo. No soy perfecto. Y ustedes lo saben, no soy perfecto. Pero es Dios, hermanos, el que nos ayuda a brillar un poco más con la luz de Cristo en nuestras vidas. Versículo 9 y 10, ¿qué dice? 1 Corintios 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Con cuáles fornicarios? ¿Con todos? No. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose como. Es decir, alguno que pretendiendo ser hermano en Cristo, permanezca en estas cosas. No podemos ser hermanos en Cristo, hermanos, si nosotros estamos demostrando y evidenciando que en nosotros no hay ninguna regeneración. Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, etcétera, 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 porque ahí la lista podría ser un poco más larga todavía. Con el tal ni aún comáis. No lo invites ni siquiera una salchipapa. Miren, hermanos, uno podría decir, pero no podemos ser tan severos. La disciplina demuestra que a la iglesia le importa el destino de esa persona. No lo ayudes a Dios. No trates de ser más misericordioso que lo que Dios es. No trates de ser más sabio que Dios, queriendo aplicar su palabra como tú quieres aplicarla. Tú no eres ni más misericordioso que Dios, ni nunca serás más sabio que Dios, ni serás nunca más amoroso que Dios. Así que si tenemos su palabra es para aplicarla y para obedecerla, queridos hermanos. Segunda de los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Queridos hermanos,
si nuestra comunión es más amena o más placentera con nuestros compañeros de trabajo que no aman a Dios, con la gente que quiere hacer lo que quiere hacer sin rendir ninguna cuenta, si tu comunión con ellos es mejor que con los hermanos en la fe, entonces lo único que estamos demostrando es que tal cual son ellos, somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo, aquí en este texto que hemos leído, dice que no debemos juntarnos con aquellos que, pretendiendo ser cristianos, no desean dejar su pecado y vivir para sí mismos. Concluimos. La disciplina en la iglesia es una medida de desinfección cuando se la usa bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no disciplinamos porque nos da la gana, ni disciplinamos por los conceptos o por las razones que a nosotros nos parece. La disciplina siempre será una bendición si la aplicamos conforme a lo que dice el Señor. Los verdaderos creyentes no pueden traer a la vida en Cristo la levadura de su vida anterior o la levadura del mundo. El verdadero creyente demuestra una distinción, un cambio de vida. La levadura anterior, vieja, quedó atrás. Una pizca de pecado basta para afectar a todo el cuerpo de Cristo. Hay una pequeña ilustración que me pareció muy interesante. ¿Qué pasaría si tú tienes una jarra de cristal con agua limpia y le echas una gotita mínima de agua de desagüe? ¿Te tomarías esa agua? Por más que el 99.5% de esa agua sea limpia, por ese pequeño porcentaje, ¿te tomarías esa agua? Queridos hermanos, una pizca, una gotita de pecado basta para afectar a todo el cuerpo de Cristo. Limpiémonos de todo pecado, de toda levadura. Si tienes que arrepentirte de algo, hermano, arrepintámonos. No sigas con eso. No sigamos así. Solamente tú conoces cómo es tu vida y tu relación con Dios. Si tienes que arrepentirte porque no haces tu devocional, porque no coges la palabra y porque estás descuidando tu vida de oración, hermano, arrepiéntete. Si en tu corazón estás albergando alguna cosa que no es santa hacia tu cónyuge, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hermano, arrepiéntete. Ten cuidado. El Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha dejado su palabra para que podamos vivir siendo de buen testimonio y siendo la luz del mundo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.